Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Y hoy, pues, cómo no, tenemos aquí a nuestro invitado preferido, vamos a decir, porque además es verdad, José Piñeiro Maceiras. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo andas? Buenas tardes, gracias por la invitación, Pero bueno, aquí se hace lo que se puede. No, pues se puede mucho y gracias a ti por aceptarla, José Piñeiro Maceiras. Estamos recorriendo, pues gracias a ti, a tu gentileza, El terror rojo y la guerra de España, tu último libro, todo un éxito, pero desde luego hay que comprarlo porque por mucho que digamos aquí, nos digas, el libro trae todavía muchísimo más. El terror rojo y la guerra de España, una época terrible de nuestra patria. Seguimos recorriendo provincia a provincia con todo detalle, lo más que se puede. Y hoy llegamos, ¿y a dónde llegamos, José? ¿A dónde vamos a empezar? Bueno, vamos a hacer primeramente una breve referencia a las famosas listas negras, ¿no? A esos Muy documentos bien. que aparecieron en la zona de Castilla y León, pero sobre todo al que apareció en Salamanca, ¿no? Que es una Ajá, especie que habla de los pioneros, que son unas órdenes para, unas instrucciones para entrar las tropas revolucionarias o los elementos revolucionarios en los cuarteles y hacerse con el poder, ¿no? ajá, Que perfecto. fueron descubiertas en Salamanca, se le ocuparon a un izquierdista, un militar izquierdista que las llevaba encima, ¿no? Y Ajá, además estos documentos también aparecieron en otros sitios y así fueron publicados. muy bien. Pues entonces, vamos para adelante, Pepe, cuéntanos. Bueno, como sabes, esto se fue publicado en el Diario de Ávila. Sí, Exactamente, se publicó y allí se hace unas indicaciones de cómo son estas instituciones. Resumiendo, se hace constar que en primer lugar los elementos revolucionarios entrarán en los cuarteles, se harán como los cuarteles y exactamente son estas instrucciones y pondrán, no lo muevas, no, no. si haces el favor, y eliminarán a los generales coroneles y a los soldados, ¿no? De forma automática a los soldados que consideraban no adictos. Y además que eso también se procuraría hacer con los elementos directivos de las asociaciones como Falange Española, Renovación Española, Tradicionalistas, Nacionalistas de Albillana, Acción Popular, Juventudes de las mismas, etcétera, ¿no? Serían además acusados, si fuera necesario, por denuncias falsas y se procedería contra ellos con órdenes terminantes de liquidarlos a los directivos inmediatamente y a los militantes en función en función de las denuncias que se hicieran, ¿no? Que las denuncias podían ser completamente falsas y además se recomienda que lo sean así y que se lleven incluso testigos falsos, como pueden ser pues amigos, conocidos o los mismos sirvientes, para que se declaren culpables o para lo que sea, ¿no? Claro. Ordenando que en el caso de que se resistan o hagan cualquier actividad que no les guste, serán liquidados en el acto. Lo curioso de esto es que eso también se aplica para los capitalistas, ¿no? Y para los comerciantes. Con relación con los capitalistas se pone de manifiesto que, que no se aplicará la misma violencia para eliminar a los generales o coroneles y militares o los jefes y militares, sino mediar la resistencia y se les exigirá la entrega de sus saldos en las cuentas corrientes y la transferencia de sus valores. Caso de ocultación, se les aplicará el trato de eliminación integral, incluido el de sus familiares sin omisión alguna. Joder. O sea, o Bueno, sea, que además de matarlos, hay que quitarles creo el que te da dinero. otro documento, que tienes Sí, otro documento que es sí. un documento de un comité de milicias de la ciudad. No sabemos la ciudad, no sé si es Madrid o una ciudad, es en los primeros momentos de 1936. Este. Y para demostrar de una vez por todas que efectivamente es ese documento, en ese documento se puede leer, autorizo, es el Comité de Milicias de la ciudad, no sabemos qué ciudad es, pero está sellado por el Comité de Milicias y Defensa, se entiende de defensa del Frente Popular, y además también lleva otro sello del Secretariado Provincial de la Federación de Trabajadores, ¿no? Sí. Son comunistas, la única diferenciación o dificultad de interpretación es si fueran comunistas o socialistas de la sección de Largo Caballero. Lo que dice es que autorizo en representación del comité a los camaradas Ubaldo Pérez y Eugenio Suárez para que entren en casas particulares, bancos, etcétera, etcétera, para la incautación de todo de lo que crean conveniente a favor de nuestra causa, como para fusilar a todos los que pongan resistencia y no sean defensores de nuestra causa. Como se puede ver, es una
evolución, es un desarrollo de esas normas generales que claro. fueron encontradas en Salamanca, con lo cual se demuestra que esas normas, esos documentos que algunos autores de izquierda consideran de gran importancia y siguen la teoría de Southwood. Southwood aquí se equivoca, posiblemente por su posicionismo político. Ya recordamos que Southwood estuvo trabajando en Estados Unidos para el gobierno del Frente Popular como propagandista y creo que eso le afectó en sus posteriores evoluciones, en sus posteriores investigaciones. Se demuestra por eso que este documento lo publica exactamente Nicolás Sala en este Ajá. libro, La otra memoria histórica, es un libro muy importante, 2006, editado por la editorial Almuzara de Andalucía, y recomiendo que se consiga porque tiene mucha documentación, sobre todo gráfica, ¿no? Y hay unos documentos como estos que son determinantes. Es un documento Claro. donde se ve clarísimamente que se corrobora que esas listas negras, esas instrucciones para hacer una revolución eran exactas y eran verdaderas, porque este documento es una evolución de lo mismo, ¿no? Claro, Y claro. además, cuando hablamos de listas negras, también tendremos que hacer referencia, naturalmente, ya que hablamos de Salamanca, de Zamora, del famoso Ángel Galarza, que creo que tienes ahí una fotografía de él, ¿no? Sí, ahora te la saco. Del ministro, del ministro de la Gobernación Socialista del ala de Largo Caballero. ¿Ves? Ahí como puede, esta foto está tomada del libro de la causa general de 1943 y dice que Ángel Galarza Gago, cabecilla republicano y después socialista, ministro de Gobierno del Frente Popular de Gobernación, organizador de las checas y de las milicias voluntarias de retaguardia y amparador y director de las checas de Atadel, de García Tadel, Riscal y otras, en las que servía para su protección personal y para sus crímenes. Yo quiero manifestarte que además tienes ahí dos Voy. documentos también en los que se da orden, en las que se ordena que detengan a dos personas, que son dos hermanos, los Calamita Bamba, que curiosamente son de Salamanca, y la orden, quien la da, naturalmente, aquí está, es una orden de la Dirección General de Seguridad que dice que se detengan que los detenidos Luis Calamita Ruiz Bamba y Sendo Calamita Ruiz Bamba ingresen en la prisión celular de Madrid y queden a disposición del ministro de Gobernación Ángel Galarza. Esto es el 14 de septiembre de 1966. Si me puedes enseñar la siguiente Sí, fotografía, sí, inmediatamente. Un segundín. que también se refleja, se publica en el libro que hemos citado de 1943 de la causa general, se dice que el ministro de la Gobernación es de 5 de octubre de 1966, de su puño y letra, Galarza, se ve que además firma como Sí, Galarza, dice: el detenido Luis Calamita, que lo fue por mi orden, queda desde esta fecha a disposición del director general de seguridad. Es decir, da orden Galarza de que esa persona que estaba a su disposición, los dos hermanos, uno de ellos, Luis Calamita, Ruiz Bamba, quede a disposición del director general de seguridad, es decir, al segundo de a bordo del Ministerio de la Gobernación, ¿no? Y sí, después, un poco más abajo, sí. si me lo subes un poco, exacto, ahí se pone que ya un mes después, el 6 de noviembre de 1906, el director general de seguridad que firma ahí, dice que siendo necesario el traslado del detenido a la prisión, en esta prisión, a, en esa prisión, Luis Calamita, Luis Bamba, a la prisión de Chinchilla, la famosa prisión de Chinchilla, que fue un eufemismo para liquidarlos, como le hicieron a Claro, Ramiro Ledesma Ramos y también claro. a, a Ramiro de Maeztu, que lleva el nombre de un instituto de Madrid donde estudió el presidente del gobierno. Me parece que el Sí, presidente del gobierno no sabe quién era cómo murió Ramiro de Maeztu y quién era Ramiro de Maeztu, aunque estudió allí, que es claro, un claro. instituto bastante importante y de postín Sí, de señor. Madrid. Bueno, dice en el cual por el cual ha quedado a mi disposición, según se acredita en el adjunto volante, sírvase a hacer entrega del mismo al portador del presente oficio, Vicente Rueda Fernández, encargado del mencionado traslado. Esta es la orden que se da a Vicente Rueda y Vicente Rueda es quien lo asesina, quien lo elimina, ¿no? Claro, ¿De claro. acuerdo? Esta Está es una claro. responsabilidad de este hombre, de Galarza, que le pusieron una calle, tiene una calle todavía en la ciudad de Sí, Zaragoza, perdona, de Zamora, por lo cual yo creo que el alcalde, que es de extrema izquierda,
es de izquierdas, sí, creo que es de la Unión, es de Izquierda Unida. sí, Es una barbaridad lo que está haciendo, pero bueno, a estos hombres de Izquierda Unida parece que les gusta ser sádicos, ¿no? claro, Porque si claro, no, no es siempre, normal, vamos, esto siempre. está clarísimo porque este libro está en el año, es del año 43 y además este libro yo creo que lo tiene en la Biblioteca Municipal de Zamora, ¿no? Que lo podría Sí, consultar, seguro, yo creo. Es decir, seguro. es una auténtica vergüenza. Bueno, y después hay otro documento que no hace falta que lo digas, que es un documento que se publica en el ABC en 1940, en el cual habla de un proceso del marxismo y se hace constar que según las declaraciones que hace García Tadel cuando fue procesado exactamente en 1937 en Sevilla y también Pedredo, que lo que es después de la guerra, que eran dos personas que formaban parte de la checa de García Tadel, la famosa Sí, checa de vigilancia de García Tadel, dice exactamente que a Tadel que bordó sus manifestaciones de falsedades y negativas, pero reconoció que en algunas ocasiones hubo de recibir órdenes directas de Galarza, el ministro de la Gobernación, para suprimir a determinadas personas que estorbaban al ministro Rojo. ¿Eh? fíjate. Y Pedredo cree recordar que la detención de ciertos vecinos de Zamora se verificó por sus gestiones del mencionado dirigente marxista. Está claro que quien manda liquidar a las dos personas de Zamora, como son, por un lado, Ruiz Bamba, y después creo que es no sé si era el alcalde, el último alcalde monárquico de Zamora, y posiblemente también, seguramente, a Ramiro Ledesma Ramos, que era de Claro, Zamora, que claro, también lo trasladan, entre claro, comillas, a Chinchilla, exactamente, claro. pues es el ministro de Gobernación del Gobierno de la República bajo la dirección socialista de Largo Caballero. Galarza Claro, también era socialista y además era fiscal. Se muestra clarísimamente cómo se liquidaban a las personas y además es importante hacer constar la responsabilidad de Galarza porque después Galarza en México participa en las sesiones de las Cortes de la República y es el creador, no lo sabe los miembros de la memoria histórica, es el creador de la memoria histórica con Margarita Nelke. Son ah, los que ordenan, que dice que hay que defender los hombres que nos fusilaron, los franquistas que nos mataron, sí, defender su basta. Y es la persona que prácticamente crea lo que es la sí, la memoria memoria. histórica, ¿no? Es decir, solo hablar de lo suyo, pero no de lo que hicieron los Claro, demás, empezando por ellos mismos, por claro. Ángel Galarza y además también Margarita, eh, Margarita Nelken. Hay que decir que Galarza es el responsable más importante de los fusilamientos de Paracuellos del Jarama. claro, Cuidado, claro, claro. cuidado, que es el que le da la orden cuando escapa lleno su automóvil de joyas que se han robado, y además consta en la causa general que esas joyas son clasificadas por él y por el hermano, que era abogado del Estado, antes de emprender la huida a Valencia, en Ya. noviembre de 1936, da orden desde Tarancón, llama por teléfono diciendo que a los presos de las cárceles de Madrid se evacúen de forma definitiva. Y Esto es lo que dice tanto, Torrecilla, un comunista ante las autoridades de la causa general después de la guerra. claro, Con y lo cual, tanto. este hombre que tenemos aquí, socialista y además Orondo, es uno de los responsables más siniestros de la guerra civil, posiblemente uno de los mayores criminales, y tiene una calle ahora en Claro, Zamora, y ni Luis Calamita, su asesino, su asesinado, sí, que eran personas importantes, relevantes en Zamora, ni Ramiro Ledesma Ramos, no tienen nada. A Ramiro claro. Ledesma Ramos se las han quitado. Sí, Bien. efectivamente, efectivamente. Esto Pues que coste sobre estas personas. sí, Y señor. entonces, dicho esto, lo único que quería poner de manifiesto es, es que en esas órdenes exactamente dice, curiosamente, esas instrucciones que se encuentran en Zamora y que las tienes tú ahí, que las has publicado hace un momento, del Sí, diario de Zamora, dice en uno de sus apartados que iniciada la rebelión, grupos de milicianos con uniforme de guardias civiles o de asalto detendrán a todos los jefes de partidos políticos antimarxistas con el pretexto de defenderlos personalmente, pero con ello se procederá igual que si se tratase de generales sin mando. Igualmente, grupos uniformados con pretexto de protección detendrán a los grandes capitalistas que figuran en el apéndice B. Con estos no se planeará ninguna violencia sino medidas de resistencia.
Es decir, aquí está esta orden que tú ves ahí, está reflejando el asesinato que se hace, por qué se elimina a Calvo Sotelo. Claro, claro. Vale, Repito, iniciada la rebelión, grupos de milicianos con uniforme de guardias civiles o de asalto, es decir, claro, las personas que van a detener a Calvo claro. Sotelo son un guardia civil, que es el capitán Condés, que era de Sí, Vigo, señor. y varios guardias de asalto, aparte de algunos milicianos socialistas y Claro, también algunos guardaespaldas de la comitiva de Indalecio Prieto. claro, Y iban a protegerlo, porque lo llevaban con la finalidad, con el pretexto de protegerlos. Es lo que querían hacerle claro, a, al pobre Calvo Sotelo, llevarlo a claro. la Dirección General de Seguridad y lo matan. Lo mata. O Sí, sea, no señor. fue, aunque se diga que fue una especie de venganza, en el Sí, fondo esto ya estaba preparado. Por lo tanto, yo claro, creo que hemos demostrado con varios documentos de que estas órdenes encontradas, estas instrucciones encontradas en Salamanca, la sí, Comunidad de Castilla y sí, León, en 1966, son verídicas y claro, además se cumplieron. claro Se que sí. cumplieron en el caso del asesinato de Calvo Sotelo y también por esa orden que hemos encontrado de esa orden de milicias, el comité de milicias de esa ciudad, en la cual se presenta y que lo publica Nicolás Sala en ese libro de la memoria histórica del año 2006, que se de la editorial Almazaga. Claro. Creo que es bastante claro y que es una cosa importante. Pero antes de que tú termines, quiero que me vuelvas a poner, si eres tan amable, Sí, ese documento del periódico de las instrucciones que se encontraron en Salamanca, porque, si me lo vuelves a poner, porque es importante otra consideración, una precisión también importante. Esto, si me lo puedes subir sí. un poco más, donde pone, para que salga esto que pone advertencia al final. Ahí, déjalo ahí, mira. No, súbela, bájalo un poco, que se lea advertencia. Sí, dice, aquí dice, déjalo ahí, ahí está muy bien, dice advertencia. La aviación militar de Getafe tiene tomadas fotos aéreas de todo el parque móvil de la Guardia Civil y del parque de artillería y cuarteles. Los que se resistan serán bombardeados. En Oviedo, los servicios públicos están vigilados por guardias rojos y equipados de armamento largos. Hay que tener en cuenta eso en las demás poblaciones. Es decir, en Asturias se estaban aplicando ya estas instrucciones. Claro, claro, Había un plan. claro. Eso es lo importante. Eso es lo importante, ¿no? Entonces yo ahora mismo, para no perder el hilo, te voy a leer lo que indique esto, que yo tengo una fotocopia, que es el octavo, si lo ves aquí, si no, si lo ves aquí, Sí, sí. pone Te lo pongo si octavo quieres. avance del informe oficial que se publicó en el año 1939, el volumen segundo. El volumen primero es el que consulta Nicolás Sala. Aquí lo Y te lo tenemos. voy a decir. Mira, dice una nota preliminar que te la voy a leer despacio. Es decir, se demuestra que hay un plan en Asturias. Claro, Y lo que dice esta nota preliminar, que es del año 1979, una vez ya liberada Asturias y terminada la guerra civil, es lo siguiente. Después del ensayo del régimen comunista de otoño de 1934, los marxistas asturianos se dedicaron a perfilar con todo género de cuidados la implantación definitiva del mismo en su región, a la primera señal que para ello se diera en la península. Estaban preparados. Al estallar el glorioso movimiento nacional, los demanes en Asturias no ocurrieron tan impremeditadamente como en otras provincias, ni como ya en 1964 había ocurrido. Los marxistas asturianos contaban un plan. Así puede descubrirse a través de la simple correlación de los hechos que en este informe figuran. Aquí se habla de plan y hemos visto el claro. documento que lógicamente se habla de un plan. Sí, señor. Sí, señor. Y sigue. Primeramente exterminaron a sus enemigos más incompatibles. Estos no eran otros que los benefactores de los humildes, los sacerdotes, los religiosos y las personas de prestigio que no hubieran sido marxistas. En este grupo no podemos dejar de recordar el asesinato del ilustre profesor Francisco Beceña, catedrático de la Universidad de Madrid, miembro del Tribunal de Garantías Constitucionales y maestro del gran número de jóvenes juristas, perpetrado en Cangas de Onís por las hordas rojas, sin que hasta la fecha ninguna de las plañideras del extranjero se haya acordado de su nombre para promover una campaña de condenación de sus asesinos. Está visto que estos las tienen bastante bien amaestrados. Claro, Pagan con lo que no es suyo y es evidente que no hay más fiel
que un democrático estómago agradecido. A esta primera serie de enemigos, tan peligrosos ciertamente para el marxismo, que tiene declarado la guerra a todo lo que sea pureza y de idealidad y honra, siguió la interminable lista de venganzas políticas tomadas en consecuencia con la actitud que sus víctimas hubieran adoptado con respecto a la Revolución de 1934. Es decir, se tuvo en consideración lo que había ocurrido en 1934. Claro, claro, Infinidad de efectivamente. funcionarios públicos, agentes de policía, guardias civiles, militares, militantes políticos de derecha fueron asesinados en las localidades mismas en que desempeñaban sus cargos, cuando no trasladados a Gijón, sede del marxismo asturiano, y allí sacrificados después de penosos martirios e indescriptibles sufrimientos en las improvisadas prisiones donde fueron encarcelados. El día que el mundo pueda conocer la lista de estos mártires de la venganza, quedará horrorizado. Claro. De momento bastará con echar una simple ojeada por las listas insertas en estos informes, cuidándose de atender las circunstancias de edad, profesión, capacidad productora y otras por el estilo, que las series de asesinados para comprender lo irreparable de estas pérdidas y lo que la falta de tanta persona capacitada puede implicar de momento para poner en marcha la postergada vida de tan próspera región. Claro. Por último, en el duro transcurso de la guerra de Asturias se puso aquí en práctica, como también se registra en estos exsueltos informes, la formación de brigadas penales con los meros sospechosos, dentro de los cuales se vieron enroladas masas enormes de personas dignas contra las cuales los marxistas saciaron sus deseos de venganza personales dándoles muerte, después de obligarles y explotarles con penosas jornadas de trabajos forzados. Claro, tremendo. Qué barbaridad, qué barbaridad. Es todo clarísimo, Pepe, clarísimo. La verdad es que, bueno, esto nos ha Estaba todo dicho planificado, no solo todo. ha sido planificado Claro, en las zonas que hemos comentado, de La claro, Coruña, Pontevedra, León, Salamanca, claro, Ávila, claro. Todo, todo. Valladolid, Logroño, claro, todo. Logroño, también Palencia, donde se encontraron los documentos, sino también Claro, en Asturias. claro, Se ve claro. que ahí se refiere a Asturias, las instrucciones esas secretas, y prácticamente después la información después de la guerra o recién liberada Asturias es que todo estaba organizado y planificado. Claro, claro, sí señor, sí señor, sí señor. Es Entonces habría que, que claro, poner de manera, analizar cuándo comenzó esta persecución. La persecución en Asturias comenzó exactamente con la llamada Revolución de Octubre, ¿no? claro, Es una claro, revolución que se hace en octubre de 1934, pero que claro, se va preparando de antemano. Y la prepara el Partido Socialista. claro, claro. Entonces, yo creo que ya lo hemos leído en otra ocasión, en otro capítulo anterior, cuando hablamos Sí, de estas consideraciones como una introducción, pero sería conveniente eh, mm, leer las órdenes del periódico Renovación de las Juventudes Socialistas, publicados casi 15 días antes de iniciarse la Revolución de Octubre ya, de 1934. ya, ya, Y vamos por partes. Para los trabajadores campesinos es de suma importancia en estos momentos decisivos perfilar su actuación en la próxima insurrección de la clase trabajadora española. Programa de acción: supresión a rajatabla de todos los números de fuerza armada desparramada por los campos, supresión de todas las personas que por su situación económica o por sus antecedentes puedan ser una rémora para la revolución. claro. Supresión es Supresión es asesinato. asesinato, claro, 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 es evidente. Esto está publicado en Renovación el 25 de agosto de 1934. Claro, Todo claro. eso es muy grave, ¿eh? Muy grave porque son unos meses, un par de meses No, antes de son que 15 estallen, días o 10 15 días días. antes de Bueno, estallar sí, la es verdad, revolución. claro, claro, claro. El 14 de septiembre de 1934, el periódico Renovación, que era un medio público, dice lo siguiente en uno de sus apartados: la revolución proletaria significa la destrucción total de las fuerzas de asalto. No la eliminación de jefes y soldados sospechosos, sino la destrucción total. Total, Fíjate la total. correlación con el documento de Sí, sí, Salamanca de sí, sí. 1966 y lo que se decía en 1934. Sí, O sea, sí, prácticamente era sí. muy parecido, ¿no? Claro, El aniquilamiento y la aplicación de tribunales populares a todos los individuos del cuerpo, a fin de que por medio de juicios sumarísimos respondan de su actuación dentro del Estado burgués. Muchas sentencias habrá que firmar. claro. Estamos seguros de que antes y después los jóvenes socialistas con entusiasmo estarán dispuestos a darle cumplimiento. Fíjate.
O sea, los fíjate. tribunales populares se crean o se diseñan en Asturias. En Asturias, en el 34 además. En el 34, Sí, ¿eh? sí, 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 está claro. Pero un momento que me estoy quedando sin batería Vale, y es así. O sea, tú fíjate a dónde hemos llegado, ¿eh? Es algo muy grave. sí, señor. Y el mismo día, en el mismo periódico Renovación, que era el órgano de las Juventudes Socialistas, el periódico de las Juventudes Socialistas del PSOE, del Partido Socialista Obrero Claro, Español, dice lo siguiente en otra proclama: transformar la guerra imperialista en guerra civil fíjate, contra el capitalismo fue la consigna de Lenin en 1914, claro, consigna que hoy cobra un alcance y una grandiosidad insuperable. La tarea es dura, pesada, cruel, pero es tarea heroica como ninguna otra y estamos ansiosos de heroísmo, cerrando las filas y endureciendo los ánimos, estamos seguros de vencer y venceremos. tremendo. Qué barbaridad. Ese mismo día, en ese mismo número, 14 de septiembre de 1964, el periódico Renovación, insisto, portavoz periodístico oficial de las Juventudes Socialistas que se podían comprar en cualquier kiosco Claro, o librería, dice: vamos en línea recta camino de la insurrección. Nuestra línea es recta, clara e inflexible. El que no está con la revolución está contra la revolución. Y en claro, periodo revolucionario, para los contrarrevolucionarios solo hay una consigna: guerra a muerte. claro, fíjate. Sí, señor. Clarísimo, Pepe, clarísimo. Lo decían ellos, además, si es que no es que lo digas tú, ni yo, ni nadie, lo decían Esto, ellos. esto que es clarísimo, Sí, hay señor. algunos historiadores, bastantes de Sí, izquierdas, sí, que dicen que eso fue una huelga sí. revolucionaria. No, no, no fue una huelga Sí. revolucionaria. No, Aquí se no. habla de guerra civil, Sí, sí. Y de como fue la de insurrección. 1918 en Rusia, ¿eh? Sí, igual, igual. Calcada, calcada, calcada. Con las mismas ideas y con las mismas intenciones. Calcada, Y calcada. si no fuera poco, Francisco Largo Caballero lo publica unos días antes, también habla de ello. Y esto lo recuerda el informe oficial que publica la República a principios de Claro, 1965 sobre los desastres y los crímenes y delitos perpetrados con ocasión de la Revolución de Octubre, ¿no? claro, Que el folleto se llama, para que cualquiera que lo quiera consultar, La Revolución de Octubre en España, la rebelión del gobierno de la Generalidad. Se publicó en el año 35. Lo que dice Largo Caballero es lo siguiente, unos meses antes: en España van a ocurrir hechos de tal naturaleza que es preciso que la clase trabajadora haga unas manifestaciones que justifiquen su actuación en el porvenir, porque esa actuación se corresponderá a la que ahora se sigue contra nosotros. Es indudable que en un determinado momento el proletariado se pondrá en pie y procederá violentamente contra sus enemigos. claro. Repito, es indudable que en un determinado momento el proletariado se pondrá en pie y procederá violentamente contra sus enemigos. No se diga entonces que somos unos salvajes sin civilizar. Claro, 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 claro. Está clarísimo, Pepe. Lo decían ellos mismos verbalmente y también por escrito, como se ha demostrado. Las consecuencias son claras. Es decir, todo estaba preparado y más que preparado. Nada de exaltados, nada de gente descontrolada, como se sigue insistiendo muchas veces, no solamente por historiadores de la izquierda, sino peor todavía por historiadores de derecha, que es que no se puede entender ya. Ante los documentos primarios, ante el origen, no sé cómo se puede seguir mintiendo, Pepe, y ese es el gran problema que tiene España ahora mismo. ¿Qué se va a hacer? Eso Hay es un así. informe, siguiendo con la Revolución de Octubre, hay un informe muy estricto y bastante esclarecedor, redactado por el general Aranda, Ajá. después de la guerra, inmediatamente terminó la guerra, Ujú. sobre Asturias. Y el general Aranda pone de manifiesto cosas muy interesantes. Ajá. Primero, que todo arranca de 1918, Claro, de la revolución, de la primera revolución de los socialistas, de la huelga de 1918, ¿no? claro, claro. Y que en Asturias hay un sindicato socialista que yo creo que todavía existe hoy, que se llama el SOMA, Sindicato de Mineros de Asturias, Sindicato Obrero de Mineros de Asturias, que tenía mucha influencia en las cuencas mineras de Asturias por aquella época. Ya, Y esto generó una serie de caciquismo socialista en esas cuencas mineras, hasta el ya, punto de que muchos ayuntamientos controlados por los socialistas no,
no se llamaba a los soldados a filas, porque no querían los ayuntamientos. Ya. Como 10 años en los cuales aproximadamente no hubo reclutamiento en esos ayuntamientos controlados por los socialistas y también por algunos anarquistas, ¿no? Ya, ya. Y en estos lugares mandaba el más fuerte, que era el socialismo, y además Claro. ya estaba armado. Los mineros disponían de armas cortas, ¿eh? Ya. Esto lo dice simplemente el general Aranda, haciendo constar que además también hay que tener en cuenta que el odio con la religión, porque la Revolución de Octubre refleja a nivel provincial y en pocos días lo que fue la Revolución Roja durante toda la Guerra Civil. Es decir, se fue a eliminar a las personas que no les gustaban, un odio contra la religión, se robaron los bancos y también las propiedades. Es decir, Claro. González Peña con sus hombres socialistas atracó el Banco de España en Oviedo y se llevó más de 14 millones de pesetas que nunca volvieron a aparecer. Claro. Pero de las demás entidades crediticias Claro. se llevaron más de 26 millones de pesetas, ¿eh? De la época, Según además. este informe de 1905, informe oficial de la Claro, República. claro. Los daños ocasionados fueron más de 200 millones de pesetas de la época, que era una Ya. fortuna. Una fortuna, sí, señor. Sí, señor. Qué barbaridad. Y se destruyeron bastantes casas, sobre todo donde fue la revolución, se destruyeron bastantes casas y bastantes edificios, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. Y naturalmente los daños en personas son muy conocidos, fueron muertos más de 1.300 personas y más de 2.000 heridos, Claro. y los paisanos fueron más de 1.000 personas muertas, exactamente, y se recogieron por la Guardia Civil y por la policía más de 100.000 armas de fuego. Qué barbaridad. La mayoría armas largas. Estas armas largas se desembarcaron en Asturias. Sabes que unos meses antes desembarcaron unas armas Sí. en la playa de Muros las playas de Muros de Nalón, Sí. una playa muy bonita de Asturias que por aquel entonces no tenía acceso directo como tiene ahora, o tiene un acceso perfecto, pero en aquel entonces era una cosa salvaje, ¿no? Claro. Y allí fue donde apareció Indalecio Prieto a recoger las armas y todo fue aquel escándalo que ocurrió, ¿no? Sí. Pues Diputado. a pesar de haber sido aprendida este desembarco, haber sido descubierto, las armas largas que pudo recopilar el ejército y la Guardia Civil, armas largas, casi 90.000 armas largas y más de 33.000 pistolas, incluso 148 ametralladoras y hasta 41 cañones, ¿eh? Un ejército lo que tenía. De una revolución bien pertrechada y además incluso se crea, que esto es muy importante hablar, las juventudes socialistas que eran belicosas y que practicaban la eliminación, el fusilamiento sin información de causa, ejecuciones de tipo revolucionario, se crea el SIRS, que era el Servicio de Información Revolucionario Socialista, que se dedicaba a información de los enemigos o adversarios del socialismo para triunfar la revolución. Ahí es el origen de las listas negras. Esto se crea en Asturias por las juventudes socialistas y después este sistema se copia en 1936 para crear el Servicio de Información Especial de los socialistas, que es el que origina y propicia naturalmente la mayoría de listas negras. Tú sabes que las listas negras donde aparecían sobre todo eran las casas del pueblo, ¿no? Porque tenían este servicio de información que nosotros nos hemos referido en varias ocasiones, incluso presentamos un esquema escrito por los socialistas de la época de cómo era ese servicio de información. Por donde se crea ese servicio de información es en Asturias, y lo crean con la Revolución de Octubre las juventudes socialistas, que se llama SIRS. SIRS, ¿no? Tremendo, Pepe, tremendo. Se nos va acabando el tiempo, Pepe. Qué tremendo lo que has dicho. Además, yo creo que lo más importante es que constatas con documentos de la época, sobre todo, lo dicen ellos mismos, que todo estaba perfectamente planeado, organizado y que iban a lo que iban. Y yo creo que eso es lo que todavía hoy algunos insisten en negar. Y claro, negar las evidencias pues es absurdo, ¿no? Porque te acusan directamente, o sea que es que no hay por dónde agarrarlo, no hay por dónde agarrarlo. Qué barbaridad, qué barbaridad. Pepe, se nos acaba el tiempo, tenemos 2 minutos por si quieres agregar una cosita más.
Bueno, porque continuaremos hablando de Asturias, de la Sin Revolución duda. de octubre, y ya comenzaremos a tratar la Revolución de 1936. Pues estamos prácticamente tratando una de las zonas que más sufrió de la guerra civil, en la guerra civil en persecución, sobre todo por los socialistas. Los socialistas fueron los mayores Muy bien. responsables de la hecatombe que ocurrió en Asturias, como también después en Santander. Pero Asturias fue posiblemente, creo que es la cuarta o puede ser incluso la tercera provincia que más víctimas del socialismo y de la izquierda se hicieron en retaguardia, con crímenes absolutamente horrorosos que vamos a comentar la mayor parte de ellos, ¿eh? Muy bien, pues estupendo, Pepe. Se te agradece de verdad el libro, se te agradece el tiempo y nada, pues seguiremos adelante. Un abrazo muy fuerte, Pepe. Un abrazo a todos vosotros y un saludo.